Bueno, clase 24, no, sí debe aparecer. Las subías, ¿ya? Sí, ok. Va. Entonces, vamos a hablar de barra estructural. Entonces, la idea es, voy a empezar con una idea sencilla y luego lo voy a completar un poco. Entonces, recordemos cómo era un bar en la forma convencional. Entonces, un bar en la forma convencional que vimos en clase, en este caso, este es eh, un bar de orden uno. Muy sencillo, que lo que dice es que un vector de variables depende de las mismas variables, pero rezagadas un periodo. Probablemente lo complejo del bar era estimar esta matriz A, que está aquí, que era una matriz cuadrada. Básicamente A lo que podemos decir es que es una matriz cuadrada, donde cada uno de los coeficientes que la integraban, por ejemplo, A11, estaba asociado, en este caso ese A11, el efecto que tenía la variable 1 sobre ella misma. Luego teníamos el A12, que era el efecto de la variable 2 sobre la variable 1. Y así podíamos continuar hasta el último caso, que era ANN o AKK, como queramos llamar. Este, entonces, esto es un bar simple y sencillo, ¿no? Ahora, llevémoslo todavía más sencillo. Pensemos en un bar de orden uno, pero con dos variables. Entonces, si es un bar de orden uno con dos variables, entonces estaríamos en esta situación. Y esta situación es simplemente dos ecuaciones. Digamos, aquí ya tengo, digamos, en descomposición la matriz A. Tengo la matriz A, digamos, aquí tengo su primer coeficiente, segundo. Cuatro coeficientes es lo que tendría esta matriz A de este bar. ¿Sí? Entonces, es simplemente dos variables que dependen de las dos variables, pero rezagadas un periodo más un término de error. Y una constante. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Vale, buenísimo. Ahora, eh, en estricto sentido, cuando modelamos un bar, el término de error no abunde mucho en eso porque el término de error también puede tomar una estructura de media móvil, si quisiera. Incluso un bar se puede extender a un barma, un vector autorregresivo de medias móviles, si quisiéramos hacerlo. Pero yo me detuve en bar un poco porque al menos en economía solo ocupamos la parte autorregresiva y no la de medias móviles. Sin embargo, cuando uno voltea a ver el término de error, se puede dar cuenta de que el término de error también, si también tiene una estructura de media móvil, entonces eso quiere decir que también tiene una estructura de que el error son interdependientes. Es decir, el error de la ecuación uno, digamos error de ecuación uno, con el error de la ecuación 2 debe depender en alguna medida. Porque si no tuvieran relación, entonces se podrían estimar como ecuaciones separadas, pero no las estimamos como ecuaciones separadas, las estimamos como un sistema de ecuaciones, como todo un sistema. Entonces, el término de error implícitamente tiene una estructura como la que estoy planteando aquí. Es decir, tiene una estructura de que es el término de error, que es un vector también, que tiene asociado una matriz. Esta matriz que está acá la podríamos llamar una matriz B. En este momento vamos a llamarla matriz B y ahorita le voy a dar una anotación un poquito distinta, pero una matriz B que si ustedes desarrollan esto se van a dar cuenta que esto es igual más o menos a tener dos ecuaciones, una ecuación que sería B11 que multiplica al error asociado a la ecuación de Y en el momento T más B12 del error de la ecuación Z en el momento T, de B21 del error de la ecuación Y en el momento T, más B22 de la ecuación Z en el momento T. Entonces, observen que lo que tengo es que el error de la ecuación 1 está afectado por el error de esa misma ecuación, más un factor de la ecuación adyacente. Ahora, imaginen esto para un bar de múltiples ecuaciones. Bueno, pues entonces tendríamos que cada uno de los errores se ve afectado por los errores de las otras ecuaciones. Por eso es un sistema. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Queda clara la idea? No. Entonces, eh, cuando nosotros queremos darle estructura a un bar y volverlo estructural, nos gustaría resolver el problema de la interdependencia del error de esta manera. Observen la manera en que lo quiero resolver.
La manera que yo quiero resolver es la siguiente. Entonces, si tengo un bar 1, que es este, que es una ecuación como la que escribí al inicio, nadie me podría decir que en realidad, o sea, digo, no tendría ningún problema en decirme que, por ejemplo, a delta la puedo descomponer como en la multiplicación de dos matrices. Una beta a la menos 1 por una gamma 0, la misma beta a la menos 1 por una gamma 1, y la misma beta, bueno, b a la menos 1, que es justamente la misma matriz que tengo acá, y ahora sí le voy a poner aquí su apellido a la menos 1, que multiplica al error. Entonces, si puedo factorizar esta información de esta manera, quiere decir que podría yo, digamos, como despejar, piénsenlo de esta manera, son matrices, pero no es despejar en estricto sentido, sino podría premultiplicar toda la ecuación por una matriz B, que es esta matriz B, que está aquí. Si premultiplico todo por esta estructura de B, entonces, ¿qué ecuación tengo aquí? Sigo teniendo una ecuación bar 1. ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Esas primeras B salen de que estoy asumiendo que puedo factorizar a delta como la multiplicación de dos vectores y a matriz A1 como la multiplicación de dos vectores, dos matrices, perdón, y a U como esta estructura que puse aquí arriba. ¿Sí? Es- esa factorización tiene un nombre particular, se llama factorización de Cholesky, pero no te preocupes por eso. Lo interesante es, en este punto es, hay ciertas condiciones bajo las cuales esto es posible. ¿Sí? Bueno, vale. Entonces, pudimos factorizar. Y si podemos factorizar, entonces podemos encontrar esta expresión. Ahora, si podemos resolver esta ecuación de esta manera, es decir, si podemos multiplicar a B por una matriz X, bueno, por un vector X, entonces resulta ser que si esto es cierto, es decir, si podemos llegar a esta expresión, entonces podemos pensar que B, que es una matriz también cuadrada, que tendría componentes en cada uno. Por ejemplo, tenía una entrada aquí, aquí voy a utilizar otra letra beta 11, así hasta beta 1K, y hacia abajo beta K1, y hacia acá beta K, K, ¿vale? Entonces, es lo interesante de haber podido factorizar así este modelo es que B es una matriz a través de la cual puedo imponer las restricciones al bar. Entonces, ¿cómo qué tipo de restricciones puedo imponerle al bar? Puedo asumir, por ejemplo, por un momento, que me gustaría que a lo mejor el efecto que tiene la última variable sobre la primera variable sea nulo. ¿Eso qué implicaría? Bien, habría que pensarlo un poco, porque es decir, ¿qué implicaría que, por ejemplo, la última variable sobre la primera tuviera un efecto nulo? Ah, digamos, puedo tener este acercamiento a través de dos mecanismos. Uno, puedo analizar esta matriz A y tratar de entender qué significaría ese efecto. O, como en este caso, voy a hacerlo a través de B. Noten, voy a desarrollar un poco esta multiplicación que tengo aquí, de la siguiente manera. Ah, si multiplico a B con esta estructura que estoy señalando aquí, que multiplico a B por XT, ¿a qué sería igual? Sería igual a beta 11 que multiplica a X1 en el momento T más beta 12 que multiplica a X2 en el momento T más así hasta el último caso que sería beta 1K en el momento X subíndice K en el momento T. El siguiente sería beta 21 de la variable X1 en el momento T, más así hasta el último caso que sería beta 2 subíndice K de XK en el momento T. Y así podría continuar hacia abajo hasta el último caso. Y el último caso sería beta subíndice K1 por X1T más puntitos más beta subíndice K, K, XK
Sí, este es el producto de esas dos matrices que tengo aquí, de beta por XK. ¿Sí? ¿Hasta aquí están de acuerdo? Sí. El orden de las variables. ¿A qué te refieres con eso? Ah, ya. Eh, Al revés. Cuando el var no es estructural, sí importa la manera en que las ordenas, porque una cosa que es que cuando uno habla de structural var, entonces se empieza a preguntar sobre este tipo de cosas, sobre si el orden importa. Resulta ser que el orden importa cuando el var no es estructural, porque lo que la técnica trata de capturar es correlaciones. Entonces, lo que tú debes hacer cuando el var no es estructural es ordenar las variables de las más correlacionadas hacia las menos correlacionadas, desde la más endógena hasta la menos endógena, eso es lo que querría decir. Es decir, si tu var quieres utilizarlo para explicar inflación, entonces deberías de colocar como segunda variable, después de la inflación, a la variable que más puede explicar a la inflación. Como tercera a la segunda, y así sucesivamente hasta la última. Entonces, si tú observas este tipo de VAR, te vas a dar cuenta que normalmente las variables que son más exógenas están hasta el final. La razón es porque tratas de capturar la correlación, porque hay muchas de esas variables que están correlacionadas entre ellas. Entonces, lo que no quisieras es que la correlación, que a lo mejor, por ejemplo, asume que por un momento que la producción tiene un gran efecto sobre la inflación, no quisieras que ese efecto se diluyera con las demás variables. Entonces, por eso la colocas primero. Esa es una razón. Ahora, cuando haces barra estructural, en realidad ya no importa porque tú controlas la estructura. Entonces, por ejemplo, asumamos que, por ejemplo, me gustaría, y es a lo que quiero llegar ahora, me gustaría que a lo mejor neutralizar alguno de los efectos de alguna de las variables sobre la primera. Asumamos por un momento que lo que quiero es que el efecto sobre esta variable, por ejemplo, se anule en el caso de la última variable, es decir, que la última variable no tenga efecto sobre esto. Entonces, ¿qué restricción tendría que imponer? Tendría que imponer que esta beta sea igual a cero. Esa es la restricción. Si yo le impongo que esa beta sea igual a cero, lo que estoy diciendo implícitamente es que la variable uno solo va a depender de la variable 2 hasta la variable k menos 1. ¿Sí? Entonces, si empiezo a hacer ese tipo de cosas, le estoy dando estructura al var. Por eso se llama var estructura. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, ahora noten que si que eso implícitamente lo que implica es que entonces le estoy imponiendo restricciones a este coeficiente que está aquí. Y este coeficiente que está aquí, ¿a quién afectaría? Bueno, si me regreso hacia arriba, si le pongo una restricción a ese coeficiente, quiere decir que cuando yo haga la inversa de beta, de esta matriz, cuando yo haga la inversa, cuando yo trate de construir a esta matriz que está aquí, también la voy a afectar. Entonces, si yo impongo una restricción ahí, tiene un efecto sobre esa matriz en la misma cuantía, es decir, ese coeficiente que está ahí va a ser, en aquella posición también va a ser cero. Entonces, lo que estoy haciendo implícitamente es, si yo puedo imponer restricciones en la inversa o en la matriz original, lo que vamos a hacer nosotros es imponer restricciones en esa matriz inversa. Entonces, si yo impongo restricciones en esa beta, estoy dándole estructura al var, y además de que le estoy dando estructura al var, estoy garantizando un tipo de relación en particular, pero hay una cosa más que estoy haciendo. Si yo modifico cómo es esta matriz B, implícitamente, me regreso hacia arriba, lo que estoy haciendo es modificar cómo los errores se afectan entre ellos. Entonces, por ejemplo, si yo impusiera la restricción de que este coeficiente fuera igual a cero, lo que estaría yo diciendo, es decir, si este coeficiente es igual a cero, lo que estaría yo diciendo es que la ecuación Z, el error de la ecuación Z no afecta al error de la ecuación Y. Eso ya es una estructura. Entonces, ¿qué creen que va a modificar eso? Los impulsos respuesta. Entonces, los impulsos respuesta se van a ver afectados
por la estructura que le dé al bar. Modifica dos cosas, modifica los coeficientes y modifica el error. Ahora, como sabemos, en realidad a nosotros en economía los VAR no son interpretables. Entonces, en realidad no nos interesa cómo modifica los coeficientes. Podríamos saber cómo quedarían los coeficientes después de la imposición de restricciones, pero lo que en realidad nos importa es cómo se ven los impulsos respuesta después de haber impuesto la restricción. Esa es la razón por la que normalmente analizamos solamente eso. ¿Sí? Yo eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bien. ¿Dudas hasta este punto? Espero más o menos claro. ¿Sí? Ok, va. Ahora, entonces, aquí estaría un poquito el resumen de lo que estoy discutiendo. Entonces, la cuestión en realidad consiste en restringir el modelo de tal manera que nosotros podamos recuperar los efectos de los errores sobre las ecuaciones de la manera que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, si a mí no me interesa que el error de la ecuación 2 afecte a la ecuación 1, entonces puedo imponer una restricción para que eso así suceda. Si a mí me interesa que la ecuación 3 solo afecte a la ecuación 2, pero no a la 4, entonces construyo una restricción para que eso ocurra. ¿Vale? Entonces, eso es de lo que se trata hacer VAR estructural. Y bien, entonces para resolver el problema, una manera muy sencilla de hacerlo es pensarlo de esta manera. Entonces, pensemos por un momento que podemos estimar esta matriz sigma, que es la matriz de varianzas y covarianzas. Sí. Sí, exacto. Le impones el test. Sí, a cada uno de los efectos que tú quieras cancelar. Ahorita lo vamos a conversar concretamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, va. Entonces, tengo una matriz que es la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, implícitamente, si yo quisiera, por ejemplo, anular el efecto que tiene la variable enésima sobre la variable 1, me gustaría que la correlación que estuviera aquí fuera cero en este caso. Eso es lo que a mí me gustaría. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a estimar primero esta matriz con con un modelo mínimos cuadrados podría ser una manera muy sencilla, que es la forma más sencilla de poner aquí, o como yo lo sé hacer, con un bar y obtener la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, yo sé que cada una de estas entradas se puede estimar de esta manera. Bien. Lo que vamos a hacer es entonces asumir que que el valor esperado del producto de los errores es igual a esta matriz. Y yo sé que esa matriz se puede descomponer en esta expresión. Entonces simplemente voy a sustituir esa expresión en este valor esperado. Si sustituyo esa expresión, es llegar a esta ecuación, simplemente sustituyo, tomo el traspuesto, yo sé que el traspuesto transpone toma el último y lo pone al principio y lo transpone, y el primero lo pone al último y lo transpone. Entonces quedaría de esta manera la ecuación, y al final el valor esperado sobre esta matriz, que es una matriz de coeficientes fijos, no lo afecta, entonces todo esto se vuelve de esta manera. ¿Y qué creen? Este que está aquí es el error, el valor esperado de los errores independientes. Esa matriz que está ahí, que sería esta matriz que tengo aquí abajo, es diagonal. Y B controla solamente los efectos que nos interese observar. Por ejemplo, la estructura que le demos al bar se controla a través de B. Entonces, noten el poder que tiene B, o B inverso. No solo nos dice la estructura que tienen las variables entre sí, sino los errores, cómo los errores se van a ver afectados entre ellos. Desde esa matriz B es donde yo puedo controlar cómo quiero que se vean los errores, cómo quiero que se afecten y por lo tanto, cómo se van a afectar los impulsos respuestas. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Quiero ir a R a resolver esto en código, ¿no? B ya poniendo los ceros. B en este sentido, ahorita lo vamos a hacer. A mano lo vamos a hacer. ¿Perdón? Solo deja los efectos que quieres observar y cancela los efectos que tú asumes. Aquí lo que va a importar es lo que diga la teoría, ¿no? Si la teoría dice que, por ejemplo,
dos variables no deben de tener relación entre ellas, pero esas dos sí podrían afectar a una tercera, tú lo puedes imponer a través de la restricción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Bien. Ok, vayamos a... Bien. Entonces en R voy a trabajar con clase 24, es var, déjenme hacer un poco más grande esto. Bien, voy a trabajar con estas librerías que ya conocemos, son las mismas que hemos trabajado para el caso de var. Voy a trabajar mi tabla de datos que he venido trabajando para hacer el var, que cuando hice el var original, aquí están, son las mismas variables que voy a trabajar. Voy a cargar la tabla de datos y vamos a convertir a series de tiempo esas variables, las que ya conocemos, en diferencias. Voy a trabajar todo en diferencias y solo voy a utilizar cuatro variables, un poco porque se complica conforme va siendo más grande el var, se complica la estimación y también se puede complicar entender un poco las restricciones. Entonces voy a utilizar un var para que va a incluir la tasa de inflación, que es la diferencia de INPC, la tasa de depreciación cambiaria, que es la tasa de variación del tipo de cambio, la variación de CETES, que tal vez técnicamente probablemente sea un error hacer la diferencia, pero la voy a utilizar en diferencias, y la tasa de crecimiento aproximada por el cambio de IGAI. Bien, ahora voy a incluir todos estos en un data frame, lo voy a combinar, eh, datos y nada. Y luego voy a tomar los datos otra vez, voy a extraer desde la fila 2 hasta la 282, porque acuérdense que cuando hago diferencia pierdo la primera observación, entonces por eso tomo desde la 2 y digamos voy a trabajar con este objeto que es datos, y datos solo tiene cuatro variables. Bien, entonces, name, pues podemos ponerle name datos, y name datos tiene solamente esta información, ¿vale? Ah, no, perdón. Ah, es que no tienen mis datos. Datos es simplemente, no tiene name. Name está mal, nada más es datos. Tiene estas cuatro variables, ¿no? INPC, IGAE, CETES y tipo de cambio. Y aquí sí estoy siguiendo un principio que justo me preguntabas, hasta ya estoy ordenándolas de las variables que creo que están más correlacionadas hacia las que menos correlacionadas. Entonces, este bar lo que voy a tratar de hacer es explicar la inflación, y pienso que la inflación es más explicada por la variación del producto, luego explicada por la política monetaria y al final por el tipo de cambio. ¿Sí? Podría yo incluir el sector externo, lo podría agregar ahí al final, como por ejemplo el índice de producción industrial de Estados Unidos o los precios en Estados Unidos, ¿no? Si quisiera también. Entonces, un poco regla también como de parsimonia, se vuelve más relevante cuando ya empiezas a hablar de bar estructural o no bar estructural. Si por en un momento está en una disyuntiva entre modelar algo estructuralmente o no estructuralmente, eh, partan de que su bar no estructural está ordenado de las más correlacionadas hacia las de menos, y luego si quieren saltar hacia el concepto de estructural, entonces ya es irrelevante cómo las ordenaron, pero en un principio sí es relevante. ¿Sí? Bien. Ahora, eh, vamos a seleccionar un orden y la mayoría nos quieren dos, salvo de Schwartz. Voy a utilizar dos rezagos para el bar. Entonces voy a estimar el bar y si recordamos, un bar estimado se ve de esta manera. Aquí están las variables, están las diferentes ecuaciones y observen, aquí tengo la matriz de correlaciones. Entonces, si no me equivoqué, es decir, si no me equivoqué en el orden que yo seguí en las variables, debo de observar que la matriz de correlación es más alta al principio y se va diluyendo. Entonces, esa correlación, piensen que es punto 23, se va haciendo más pequeña, punto 31, hasta punto 006. ¿Sí? Entonces, no me equivoqué, sí las ordené de forma en que se correlacionan más las primeras y se correlacionan menos con la última. ¿Vale? Es un poco la idea. Desde aquí lo pueden observar. Porque a mí me interesa explicar inflación. ¿Vale? ¿Aquí alguna duda? ¿No? Vale, entonces lo que queremos hacer es imponer restricciones en esta matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero, tengo que reconocer que puedo imponer un montón de restricciones. La teoría dice que lo que ustedes podrían imponer de restricciones es
lo más restrictivo que podría ser, bueno, no lo más restrictivo, sino lo más común es a veces imponer restricciones en la parte triangular superior o en la parte triangular inferior. Note qué implica cada una de esas cosas. Por ejemplo, si yo impongo restricciones de que todos estos que voy a subrayar ahora sean cero, ¿qué implicaría? Implicaría, estaría yo diciendo que el tipo de la inflación solamente es afectada por ella misma. Y si dejo ceros en todos esos que marqué sombreados, implicaría que todos esos no tienen un efecto sobre la inflación. Eso es lo que querría decir. Ahora bien, si yo quiero imponer, por ejemplo, que solamente el tipo de cambio no tenga efecto sobre la inflación, entonces me gustaría que este de acá, este coeficiente fuera cero. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántas restricciones puedo imponer si solamente considero una parte triangular superior o inferior? Bueno, si ustedes las cuentan, es como hacer un triángulo. ¿Cómo calculan el área de un triángulo? Piensen lo que si es el triángulo, el parte triangular superior, ¿cómo calculan el área de un triángulo? ¿Alguien se acuerda? Espero que sí. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto mide la base, por ejemplo, de este triángulo? Mide 1, 2, 3. ¿Y cuánto mide la altura? 1, 2, 3. ¿No? Entonces, ¿y cómo resumen la fórmula de base por altura sobre 2? Ah, bueno, la pueden decir que es más o menos, es el número de elementos. eh, en este caso, la ecuación que podrían seguir es esta. Ay, perdón, esa ecuación, es la que es la que misma que sirve para contar cuántos elementos hay en la parte triangular superior. Y nada más lo único que estoy haciendo es, perdón, es que los conté más. Aquí son cuatro, son uno, dos, tres, cuatro por altura, uno, dos, tres, cuatro. Y eso sería 4 por 4 sería 16. ¿Y por qué le estoy quitando K? ¿Alguien sabe por qué le estoy quitando K? Si la base son 4 y la altura son 4, que sería K cuadrado, ¿por qué le estoy quitando K? Por la diagonal. Le estoy quitando cuántos elementos de la diagonal hay 4. Entonces por eso le quito K y lo divido entre 2. Es un triángulo, pues, es un área de un triángulo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Va? Bien, buenísimo. Ah, bueno, lo vamos a hacer ahora, justamente. ¿Va? Bien, entonces primero vamos a pensar, vamos a crear restricciones. Entonces primero vamos a crear una matriz que le vamos a llamar matriz A y ahorita la van a ver cómo se ve. Entonces, control A, y entonces la matriz AMAT, si solamente ejecuto la primera línea, se ve de esta manera. Es una matriz diagonal que tiene puros unos en la diagonal y ceros en los demás. Esto es para esta instrucción que está aquí, la primera instrucción. AMAT diag 4 genera una matriz de 4 por 4 que es diagonal, que tiene esta forma. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Con la función diag voy a tomar solamente la diagonal de esta matriz y esa diagonal le voy a poner NA. Entonces voy a ejecutar esta línea, voy a volver a imprimir AMAT para que vean el cambio. Entonces lo que hice fue ahora que la matriz diagonal le puse NA en la diagonal. Bien. Ahora voy a ponerle un NA en la posición 1, 2. ¿Quién es la posición 1, 2? La posición 1, 2 sería este es el 1, ¿y quién es el 2? Este de acá. Entonces, ¿quién sería la posición 1, 2? Ese cero que estoy marcando. ¿Sí? Esa es la posición 1, 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a poner un NA en la posición 1, 2, en la 1, 3, en la 1, 4, es decir, voy a hacer NA toda esta fila. Y luego, no, perdón, sí, sí, ajá. Y luego voy a hacer NA, la posición 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Vamos a ejecutar todas estas. Y mi matriz diagonal se ve así, ¿vale? Bien, vale, bien. Ahorita guarden esta matriz A. Ahora vamos a ver una matriz B que voy a crear aquí. Y esta matriz B va a ser de esta manera. Va a ser una matriz que solamente tiene la diagonal NA y todos los demás son 0. ¿Vale? Bien.
Esta matriz que está acá será mi matriz de restricciones. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esta matriz? Estoy diciéndole que la relación que guarde la segunda variable con la primera variable va a ser cero. Y la relación que guarde la tercera variable con la primera va a ser cero. Estoy diciendo que todas estas variables se relacionan, no se relacionan con la primera, ¿sí? Es decir, no reciben información de la primera, es lo que estoy diciendo. Después, la segunda y la cuarta no reciben información de la segunda y la última no recibe información de la tercera. Eso es lo que estoy diciendo ahí. También lo que estoy diciendo es que la primera variable se ve afectada por todas las demás. La segunda variable solamente se ve afectada por ella misma y por la variable 3 y por la variable 4. Por eso le puse NA. Todos los demás, estos ceros, implican que el efecto es cero entre ellos. Esa es mi matriz de restricción. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado si iba a poner? Sí, que voy a preguntar. Sí, esa es la matriz de restricciones. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con eso? Bien. Bien. La voy a utilizar entonces. Los signos, sí funciona con, no lo he probado, este código con signos. No estoy seguro que funcione, pero digamos, teóricamente sí se puede. O sea, se puede que puedes tú imponer aquí un menos uno y el efecto sería que el efecto es proporcionalmente contrario. No sé, sería un buen experimento. No, déjame ejecutar este y no, si sigues te regresamos, pero no, tengo miedo de que no funcione, entonces, pero sí se puede. Teóricamente se puede, ¿vale? Bien, bien. Y luego, esta matriz de acá lo que está diciendo es que trata de construir los efectos individuales. Esta matriz lo que va a tratar de hacer es encontrar cuál es la relación ortogonal, digamos, del error de cada una de las variables y por eso le pongo restricciones de esta manera. Le digo que la diagonal sea libre y en todos los demás sea cero. Esta matriz que está aquí, lo que trata de controlar es que esta matriz que está aquí abajo sea diagonal. Eso es lo que está controlando esa segunda restricción. La segunda restricción está controlando que esta sea diagonal. La primera restricción está controlando si los efectos son ceros aquí o son ceros aquí abajo. En el caso concreto, yo estoy diciendo que los de abajo sean ceros y estoy dejando libres los de aquí arriba. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ah? Bien. Me voy entonces ahora sí a estimarlo y es muy sencillo. Simplemente utilizo el bar, le doy el bar que acabo de estimar arriba y le digo que ahora lo restrinja considerando la matriz AMAT y la matriz BIMAT, que lo itere 10,000 veces hasta que encuentre una solución y me va a aparecer un montón de warnings primero, ¿eh? Porque itera un montón de veces y a veces no encuentra una solución hasta que encuentra una. De hecho, aquí está el warning, me dice que no lo pudo hacer algunas veces, pero ya lo pude encontrar. Y aquí está. Esta es la matriz estimada. Noten, ¿cuál es la estructura que le dijimos? Que los de abajo fueran cero y los de arriba fueran libres. ¿Sí? Entonces, ahí está la matriz A y la matriz B son los efectos ortogonales. Entonces, digamos, es como si viéramos la correlación individual y utilizando esa información vamos a hacer nuestros impulsos respuesta. Y mis impulsos respuesta, que se los muestro. Estos impulsos respuesta serían ya con estructura. Y lo que estaría yo diciendo es que el efecto del índice de la inflación observada derivado de la inflación es ese, el efecto un efecto en el IGAE, pues la inflación sería este, y el de los CETES sería este, y el del tipo de cambio sería este. ¿No? Una estructural básica. ¿Duda? Salvo la duda que tengo. En cada una de las otras variables sobre la inflación. ¿Sí? ¿Duda? Sobre la B, el ortogonal es ignorar
Sí. Más que por ella misma, sino porque no está contaminado por la información de las demás. Haz de cuenta, cuando yo hago el impulso de respuesta, en este caso concreto, lo que yo quiero es que, por ejemplo, la tasa de inflación solo sea afectada por una variación en el error del tipo de cambio, pero que el error de la ecuación de tipo de cambio no esté contaminado por los errores de las demás ecuaciones. En ese sentido es ortogonal. Sí, mira, me regreso aquí a mi, en estricto sentido lo que estoy diciendo es que quiero que estos errores sean los únicos que persistan. A grosso modo estoy diciendo que este de aquí se anule, que este de aquí se anule. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Va? ¿Va? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Salvo ese de signos que déjame lo llevo de tarea porque no estoy seguro. No quiero equivocarme aquí, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. No sé si funcione, pero rapidísimo lo intentamos. Ese de signos. Vamos a imponer uno, por ejemplo, ¿no? A ver qué tal nos va. Eh, por ejemplo, vamos a imponerle un signo. Ahí está, en lugar de que sea NA, sea -1. A ver si funciona. Sí, mira, pero el tema es que lo estima como totalmente, ¿cómo se llama? Proporcional, absolutamente proporcional, ¿no? No le pone un parámetro. Y lo que nos gustaría es que sí fuera negativo, pero que tuviera un valor, ¿no? Ese es el tema. ¿No? Va. ¿Duda? ¿Comentario? Ah, es una buena pregunta. ¿Cómo lo harías para que fuera positivo? Bueno, sabes que te va a dar negativo. Tal vez si lo pones, tal vez, sí. Tiendo a pensar que sí. Pero déjame investigarlo con más cuidado, porque ese caso no lo pensé cuando preparé la clase. ¿No? Ok. ¿Bien, duda? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Quiero tomar unos minutos más para adelantar un poco del tema que quiero ver en la siguiente clase. Para la siguiente clase solo dedicarme hasta el código. Si no tienen dudas de este tema, quiero cambiar de tema. Ajá, claro. La matriz A, ¿a qué te refieres con que le explique otra vez? Déjame, eh, lo genero otra vez, como estaba antes. Entonces, cuando estimo el SVAR, esta sería la nueva matriz de correlación que se generaría entre las variables. Estamos imponiendo que no exista correlación del IGAE y el INPC, es decir, solo sea asimétrica la relación, que la correlación solo exista entre el IGAE hacia el INPC, pero no del INPC hacia el IGAE. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y en la B estoy diciéndole cómo quiero que sea el aporte que tiene el error individual. Por ejemplo, en este caso, el error solamente de la tasa de inflación, cuando tú le das un choque a ese error, cómo afecta a la ecuación de la inflación, aislando el efecto que tiene todas las demás. Las demás, el efecto es nulo. Por eso todas las demás son cero. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sí o no? Más o menos. Ok, si no me dices, y con calma lo ponemos. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Vale, buenísimo. Va. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Vale, entonces quiero cambiar un poco de tema y vamos a hacer cambio diametralmente. Vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Vale, bien. Una de las cosas que yo creo que debo dar siempre al inicio de mis cursos es darles un poco de herramientas de inteligencia artificial para que puedan aprovechar un poquito más eh, las capacidades de los modelos que tienen. Entonces, desde lo que quiero hablar hoy, ¿vale? Esto está basado en una presentación que di apenas en octubre, está un poquito modificada,
pero está más adaptada para ustedes que son un público más técnico. Estaba pensada más para divulgación originalmente, pero entonces tiene un poquito de adaptación más. Entonces, si ven huecos ahí porque decían, bueno, ahí se ve que está más complicado y había algo intermedio, sí. O sea, había una parte como más para el público general y ahí, pero eso está pensado para ustedes son un público más sofisticado. Entonces, bien, el objetivo es el siguiente. Lo que voy a hacer la siguiente clase, incluso les voy a dejar ya en esta presentación, quiero hablar del concepto de prompting, de las bases de prompting y por qué es importante para poder utilizar modelos del lenguaje natural amplios o LLM. Y luego quiero conversar un poquito cómo pueden interactuar con los modelos del lenguaje amplio para corregir y para, por ejemplo, explicar, eh, para corregir o explicar textos que puedan utilizar para realizar una tarea específica. Y para que después lleguen a una idea que puedan automatizar tareas repetitivas y crear sus propias herramientas. Es un poco a lo que quiero llegar, ¿vale? Y que después puedan incluso hacer, por ejemplo, tareas para que trabajen con sus propios documentos. Entonces, pues puedan cargarle documentos a estas cosas y que les ayude, por ejemplo, a resumir. Seguramente, si ustedes están trabajando ahorita como asistentes de investigación, podrían duplicar las cosas que hacen, o en mi caso, yo disminuir el tiempo de trabajo a la mitad. Lo que yo diría es como asistentes de investigación, seguramente les dejan leer un montón de papers y hacer resumen. Bueno, el modelo lo puede hacer, ¿no? Muy rápido. Si están preparando la revisión de literatura para sus tesis, también les puede ayudar, ¿no? Y preguntarle cosas sobre datos en general, ¿no? O si tienen que leer, por ejemplo, un reporte a la bolsa, que bueno, de 300 páginas, ¿en qué momento extraigo si es que tiene información relevante de algún tema? Y con estas herramientas lo pueden hacer. Entonces, un poco ese es el objetivo a lo que quiero llegar. Entonces, pero para eso necesito tocar tres temas importantes. Uno, el concepto de procesamiento del lenguaje natural, y luego, cómo es que llegamos a dos cosas importantes en el momento en el mundo. Uno que se llaman los LLM básicos y otros que son los LLM ajustados por instrucción. Entonces, piensen, la historia es esta, el procesamiento del lenguaje natural es una técnica que existe desde los 50. Los modelos de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, se les conoce como modelos de predicción de siguiente palabra. Entonces, como funcionaban, eran más o menos así. Piensen que eran como bolsas de palabras. Imagínense que se agarran el discurso de su político favorito, ¿no? Y entonces tratan de construir un modelo de lenguaje natural que prediga cuál es la siguiente palabra que diría. Bueno, hay políticos que son bastante predecibles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, imagínense que entrenan un modelo que lo que aprende es la frecuencia de uso de palabras. Esos son los modelos de lenguaje natural tradicional. Entonces, por ejemplo, yo que ocupo muchísimo el por ejemplo, si, si alguien tomara una frase cuando inicio a hablar, podría decir cuál es la probabilidad de que diga, por ejemplo, la siguiente vez es altísima, ¿no? Entonces, si ustedes agarran un discurso, por ejemplo, del peje y que dijeran, toma una frase cualquiera y le dicen, ¿cuál es la probabilidad de que diga neoliberal como siguiente frase? Bueno, 99 o más por ciento de posibilidad, ¿no? U otro político que se quieran agarrar. Entonces, los modelos de lenguaje natural son modelos que ayudan a predecir siguiente palabra. Para eso sirven, en este momento. Los básicos. Bien. Y luego vino una revolución que se llamó la implementación de eh, redes neuronales para esos modelos. Y esa implementación nos llevó a pensar entonces cómo construíamos el lenguaje y llegó a incorporar a un agente que a lo mejor puede parecer hasta alejada totalmente del mundo de la computación, que se llama las personas que hacen lingüística, ¿no? Entonces resulta ser que nos dimos cuenta que saber cómo se construyen las palabras es importante. Entonces, por ejemplo, cómo construimos prefijos y sufijos se vuelve relevante para los modelos de lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿no? Cuando ustedes, en inglés es muy sencillo pensarlo así. Por ejemplo, cuando ustedes revisan una palabra como skill, bueno, no es que tal vez es mala idea, pero todas las palabras que quieren darle connotación negativa simplemente le ponen a veces el on, ¿no?
eh, este, para hacer la connotación negativa, o el ¿no? Misleading, por ejemplo, ¿no? Entonces, si podemos entender toda esa frecuencia de cómo se construyen las palabras, entonces podemos hacer más eficientes los modelos. Bueno, entonces a alguien se le ocurrió fusionar esa capacidad de entendimiento del lenguaje con las redes neuronales. Pero hay una cosa que nos faltaba en medio, que ahorita voy a conversar, que se llama convertir el texto en vectores. Y ahorita voy a hablar. Pero déjenme este pequeño espacio. Pero esa es una cosa que voy a dejar ahorita de vuelta. Bien, entonces los modelos de lenguaje natural, cuando les incorporamos las redes neuronales, dio origen al concepto que se llama modelos de lenguaje natural amplios o Large Language Models, que son modelos basados en redes neuronales que fueron entrenados con un montón de texto. Los modelos básicos, digamos, podrían hacer cosas como el ejemplo que tengo aquí. Piensen esto, ¿no? Es como, si ustedes le ingestaran a un modelo esta frase, lo que diría el modelo es lo siguiente. Entonces, ustedes le dicen, modelo, complétame esta frase, ¿no? Había una vez un unicornio y el modelo diría, ¿cuál es la palabra siguiente, ¿no? La siguiente palabra obvia sería ¿qué? Ahora bien, te pregunta el modelo. Ahora ya tengo la siguiente palabra, que es, había una vez un unicornio, ¿qué? Y se pregunta, ¿cuál es la siguiente palabra más probable? Ah, bueno, que vivía, punto. Porque empieza a construir la frase en función de todo el contexto que tiene. Entonces, la respuesta del modelo sería, había vez un unicornio que vivía en el bosque mágico con todos sus amigos unicornios. ¿Vale? Ese es un modelo básico. Eso eran los modelos Large Language Model, BERT, es el modelo más famoso. Y eso era hasta antes del 2022, cuando apareció OpenAI con su ChatGPT. ¿Sí? Digamos, en términos de conocimiento general o de cultura pop. Después vino una revolución que se llama los modelos ajustados por instrucción. Y estos modelos, la cosa loca que tiene, o lo que tiene vuelto loco a la gente con esto, a la gente, es que estos amigos se pueden ajustar por la instrucción. Entonces, no son modelos que predicen siguiente palabra, sino los puedes ajustar a través de prompts. Es decir, le puedes dar comportamiento, le puedes dar tono y le puedes dar, por ejemplo, algún tipo de situación o de contexto específico en el cual actuar. Entonces, si ustedes le preguntan a uno de estos modelos cuál es la capital de Francia, en lugar de completar la siguiente palabra, se responde como si fuera un humano. Por eso es la capacidad de ajuste por instrucción. Entonces, pregúntenle a ChatGPT cuál es la capital de Francia y les va a decir que la capital de Francia es París. No quiere completar la pregunta, sino simplemente responde a la instrucción. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿por qué es eso posible? Bueno, antes de eso, dada esa capacidad que tienen, entonces ahora podemos hacer cosas como esta. Clasificar sentimientos ya es trivial. O sea, antes, yo doy un curso una parte de mi curso que doy en el diplomado es doy procesamiento de lenguaje natural, pero a veces hasta ya me aburre mirarlo porque ya está rebasado, ¿no? Utilizo un modelo bayesiano para explicar, por ejemplo, análisis de sentimiento, y cuando aparecieron estos modelos ya siento que fue como un poquito rebasado, porque ya es trivial para el modelo. Ustedes, por ejemplo, le pueden ingestar un montón de texto al modelo y le pueden decir, clasifícamelo por qué tipo de sentimiento tiene. Sentimiento positivo, sentimiento negativo, ¿no? Y lo va a hacer. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Traducción automática. Por ejemplo, todos los modelos que estamos utilizando ahorita comercialmente fueron entrenados en inglés. Responden en inglés. Y la pregunta es, ¿por qué si le pregunto en español me responde en inglés, español? ¿Por qué hace traducción en tiempo real? ¿Sí? Entonces, en realidad el modelo no sabe español, sabe inglés, pero tiene un módulo de traducción instantánea o en tiempo real. ¿Qué otra cosa puede hacer? Reconocimiento de entidades. Puede inferir. Si ustedes le dan un texto, le pueden decir, por favor, selecciona las partes, bueno, no por favor, quiten el por favor, pero bueno, selecciona las partes de este texto que por ejemplo haga referencia a alguna situación. Bueno, ya. Ahorita les platico alguna anécdota de ese del por favor. Y bueno, y luego hace corrección, edición de texto y recuperación de información. Bueno, aquí es donde estamos ahorita en el mundo. Pero ¿por qué funcionan estas cosas?
Bueno, funcionan porque hubo dos descubrimientos importantes en el mundo en este momento. Y voy a empezar con la del panel derecho. Esta cosa que está aquí, esta nube, es una representación simplificada del concepto de embedding. Lo que ocurre es que los modelos de lenguaje natural utilizan representaciones del texto, representaciones numéricas. Entonces, imagínense que tomaran todo el texto del Internet y que cada una de las frases que dice el Internet la pudieran hacer un vector y la pudieran graficar. Eso es esa nube. Esa es la idea de esa nube. Entonces, noten el cursor que está pasando ahí, selecciona ciertas palabras. Entonces, todas las cosas que se parecen se ponen juntas. Entonces, por ejemplo, todos los que son conceptos de economía están vectorialmente cercanos. Todo lo que son conceptos de medicina están cercanos. Los de química, eh, los de, por ejemplo, ocio están cercanos. Todos esos textos están cercanos. Entonces, si puedes hacer eso, entonces resulta ser que puedes segmentar el texto y puedes preguntar cosas al texto y que tenga respuestas por la cercanía de la información. Pues ese es el primer descubrimiento importante. El segundo es una cosa que se llama text to action. Y el text to action es la habilidad que le dotamos a los modelos de lenguaje natural para convertir el texto en acción. Entonces, una de las cosas que va a ocurrir en el mundo es que seguramente han visto Iron Man, la película de Iron Man, y con Iron Man, sí, ¿no? Y conocen la inteligencia artificial que utiliza, que se llama Jarvis, ¿no? Entonces, y a Jarvis le instruye cosas, ¿no? Imagínense que ese mundo ya es posible hoy, porque en realidad lo único que hacen, lo que hacemos al modelo de lenguaje natural es que le puedo decir yo, quiero que, por ejemplo, hagas, no sé, te resumas este texto. Implícitamente lo que está haciendo el modelo atrás es evitarnos el haber hecho un código que haga resumen, y lo implemente, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos a llegar, esto, al text to action. Eh, vale, entonces no quiero como más aburrirlo con eso, sino también con este otro concepto que quiero que se lleven a casa y con esto voy a acabar hoy la clase. Entonces, el otro concepto clave es un concepto que se llama temperatura. Y la temperatura eh, es una característica que tienen los modelos, o como yo le puse ahí, que es como, o como no ser un estocástico, es lo que los modelos de lenguaje natural se les ha denominado como que son pericos aleatorios o logos aleatorios, porque en realidad lo que te dicen es la predicción de la siguiente palabra. Bueno, entonces, si tú puedes modular la frecuencia, puedes modular la creatividad. Es decir, piensen en este ejemplo que tengo acá. Si yo le doy una temperatura muy alta, le voy a decir al modelo que puede elegir entre tres posibles opciones para completar la frase, mi comida favorita es, y entonces puede considerar las tres: pizza, sushi o tacos. Si yo le reduzco la temperatura, entonces, a tal grado que le digo la temperatura es cero, entonces va a elegir la palabra más altamente probable, y es pizza. Ese dato que hay de aquí es real. En el Internet, en inglés, la frase, mi comida favorita es pizza, el 53% es, lo que ocurre es pizza. El 30% es sushi y el 5% son tacos, en inglés. Este, entonces, cuando alguien dice que los modelos estos son creativos, lo que no está entendiendo es que no es creatividad, estamos haciendo más estocástico el oro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque resulta ser que los humanos pensamos que la creatividad es decir algo fuera de ser un outlier, ¿no? Por ejemplo, ustedes piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes hablan con las personas y le dicen, oye, este cuate o esta amiga es súper creativa, ¿a qué lo asocian? Exacto. Entonces, los modelos, entre más estocásticos los hagamos, nos hacen parecer que son más creativos. Y eso nos lleva a otra pregunta. Si estos modelos pueden generar imágenes, entre más locas sean las imágenes, nos parecen más creativas. Y no es que estén siendo locas, sino simplemente nos están dando las cosas menos frecuentes. Sí.
el ChatGPT, bueno, hay como dos versiones, como que está que paga, y la más importante. Y ahora está haciendo una temperatura baja y una temperatura. No. No, los dos tienen la misma temperatura. ¿Cómo vas a modular temperatura? Desde ahí y lo modulas con el prompting. Déjame ponerte un ejemplo y con esto creo que no lo tengo aquí. Sí, sí lo sé. Es que hay una cosa que el prompting puede hacer. Y con este ejemplo trato de cerrar el clase porque creo que ya está muy tarde. Hay una historia que se llama, y a ver si con esta anécdota puedo responder tu pregunta. Eh, en Estados Unidos hay un grupo de investigadores que encontró una cosa que se llama el prompt empático. ¿Y a qué le llamó el prompt empático? Bueno, se dieron cuenta, alguien se dio cuenta, que cuando tú al ChatGPT le pones, por favor, respóndeme esto que es urgente, porque esto depende de mi trabajo, o porque de esto depende mi matrimonio, o porque de esto depende mi relación con mis amigos o mis amigas, la respuesta que les da ChatGPT es más efectiva, más, muchísimo más. Entonces, alguien pensó que eso era porque la inteligencia artificial era empática contigo, ¿no? Pues no, no es cierto. Lo que ocurre es que es una cosa de frecuencia y de modulación de tono y de modulación de temperatura. ¿Se acuerdan que les dije que el mundo del Internet había sido vectorizado para esos modelos? Entonces, imagínate que haces una búsqueda en Internet en Google y le preguntas recomendaciones para no perder mi trabajo. ¿Qué crees que te va a salir? Te va a salir un montón de recomendaciones como responde tus correos más eficientes. Todas las acciones que te va a sugerir son acciones más efectivas y más inmediatas. Ahora imagínate que entrenas una inteligencia artificial con esa información y tú le preguntas, oye, por favor, respóndeme esto porque de esto depende mi patrimonio, de esto depende mi trabajo. ¿Qué crees que va a ocurrir? Te va a dar aquellas acciones que están correlacionadas con esos textos. Entonces, por eso parece que la inteligencia artificial es empática contigo. Pero todo tiene que ver con que cada vez que tú le lanzas un prompt, modula su temperatura y modula su comportamiento. Por eso se llaman modelos ajustados por instrucción. Hace una prueba muy sencilla con el ChatGPT y dile, compórtate como un estudiante de psicología y pregúntale algo de economía. Y seguramente vas a notar que las respuestas son más erráticas. O ponle otra cosa así, más sencilla, como asume que es una persona que tiene conocimientos básicos de matemáticas y pregúntale un problema complejo de matemáticas. Y luego quítale ese prompt y vuelve a preguntar, te vas a dar cuenta que las respuestas son diferentes. No sé si les ha pasado que hay personas que dicen, pero es que cada vez que le pregunto a chat a veces me responde cosas distintas. Sí, porque si tú lanzas la pregunta sin modularla, estás sujetándote al parámetro de temperatura más alto. Se vuelve un estocástico. Si tú lo modulas con prompting, que es como lo voy a hacer en la siguiente clase, lo segmentas a una parte muy específica, ¿vale? Entonces, la siguiente clase lo que voy a hacer es, vamos a platicar un poquito sobre estas herramientas y vamos a hacer un poquito de prompting y voy a darles una opción para aquellos que no quieran o no puedan pagar ChatGPT vamos a hacerlo con el modelo de Meta, que es el de Llama, y lo vamos a hacer con una interfaz que no les cueste nada, sale $5 en el mejor de los casos. ¿Va? ¿Dudas? Vale, buenísimo. Aquí le quiero dejar hoy y nos vemos el martes, por favor.